Espíritu Santo. Espíritu Santo. Mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. En tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Gracias, Espíritu Santo. Hasta que esa voz oí y me dijo: levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Puedes dar el programa. Dios confía en ti. Desde entonces no es igual. Ahora sé lo que es real. No quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor. Su promesa me alcanzó. Ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí, Él me dijo: levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoski Piñango en compañía de su amada pastora Yerilyn de Piñango. Buenos días, queridos hermanos, bendiciones. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión del Rico Café de la Mañana. Y como siempre, expectante, demandante, pidiendo una palabra de nuestro amado Dios que transforme nuestros corazones. Que no salgamos igual, sino que salgamos transformados, que salgamos con una semilla que dé fruto al 100 por 1%. Gloria a Dios. Así es. Dios sigue siendo bueno, pastora. Todo el tiempo. Dios sigue siendo bueno. Y seguirá siendo. Yo no sé bueno. cuántos de ustedes ven un Dios bueno. Para mí Dios es bueno y bíblicamente Dios me enseña que Dios es bueno. Lamentablemente hay gente, personas que pintan un Dios malísimo, pero malo, malo. Un Dios malo, pero hasta los tuétanos. Yo digo, entonces, ¿para qué predican de ese Dios si es malo? ¿Para qué hablan de ese Dios de malo si a la fin es tan malo que la tierra no se va a salvar entonces? Ninguno nos vamos a salvar. Todos nos vamos a ir para el infierno entonces, pastora. Yo ayer hablaba con un hombre, yo estaba hablando con un hombre que empezó una conversación, que él me pregunta algo, yo dije, bueno, sí, entonces ese hombre que siempre le comento, que yo no sé cómo corregirlo, pero siempre va a mi trabajo, él es religioso hasta por las tuétanos, pero es grosero y pasa a las mujeres. Antes, cuando no sabía que yo era cristiano, el hombre le echaba los perros a las mujeres tan descaradas, y yo, uy, mami, decía cosas impresionantes. Se enteró que era cristiano, ya no le echa los perros, pero cuando pasa, se desespera. Oh. Pero para mandar a todo el mundo para el infierno es buenísimo. Cuando predica, corre hasta la gente. Ayer empezó una conversación con él. Y él me estaba hablando él me preguntaba, mire, ¿y tus hijos? Y tú estabas soltando uno de mis hijos. Y él me ve de lejos y me dice, ¿estabas soltando a su hijo? Sí, bueno, sí.
yo no hallaba si decirle que sí o no, pastora, porque yo sabía que era lo que venía, el relámpago de rayos y truenos de Dragon Ball y Goku sobre mi vida. Entonces, es poder entender que cuando yo digo que sí, claro, la paga del pecado es la muerte, Dios nos perdonó. Dios, y empezó por ahí, Dios no perdonó ni a los ángeles del cielo, esos son del diablo y se fueron para el infierno, y Dios no perdona a nadie. Y yo dije, santo, ¿y este qué le pasó? Ay, Dios mío, ahora qué pasa, ahora que me voy a calar yo este chaparrón aquí. Y claro que sí, la palabra de Dios dice que si tú no controlas a tu casa, ¿cómo puedes controlar una iglesia? Si no controlas a tus hijos, y la palabra de Dios te manda para el infierno. Y yo decía, pero ese Dios que pinta este man es el mismo diablo. Sí. Pastora, yo estaba anonadado, él no dijo nada de bendición y sacó versículos bíblicos y todo era te vas para el infierno, Dios no perdona. Y yo dije, bueno, yo estaba que le decía cosas y yo dije, no, Dios me ministró en diciembre que tenía que callar. Sí, ciertamente Él no perdonó a Satanás ni a los ángeles, ciertamente, porque el orgullo y la vanidad se apoderó tanto de esos seres que no quisieron reconocer que Dios era Cuando supremo. Dios le dijo a la mujer adúltera, te perdono, ve y no peques más, esa mujer lo siguió hasta el día de su muerte y hasta más. Pero Satanás no, Satanás el orgullo y su manera de vivir, de ser, de querer tomar el lugar de Dios, no lo quiso hacer cambiar de opinión. Así y Dios es. dijo, bueno, ya no hay vida contigo. Es tu decisión, si tú sigues con Dios o no. Entonces ponemos, o la religión, el espíritu de religión en ese hombre o en varias personas, ponen la muerte de Jesús en vano. Exactamente. O sea, Jesús murió de juguete, pues de barde, pues entonces. Jesús murió de juguete. Ponen en vano la muerte de nuestro amado Jesús al decir que Dios no perdona, que Dios es un condenador, un juzgador, que Dios es malo, que Dios está esperando, que Dios está esperando cualquier error de nosotros para condenarnos. No, porque el Señor nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Si tú amas a tus hijos, tú no le vas a mandar una serpiente, no le vas a pegar a piedra, no le vas a decir te voy a matar porque hiciste lo malo. Tú lo haces. Prácticamente, ese señor ayer me decía que prácticamente con todas las exhortaciones que me dio, que yo ya lo conozco de la religión hasta por los poros, me exhortó porque mi hijo tenía una falla. Los jóvenes flaquean y caen. Y Dios va a usar en este tiempo, en esta generación, va a usar jóvenes que no tienen ni idea con su vida para servirlo y para salvar almas y corazones. Así es. Y él me decía, como me dijo una persona una vez, que yo no tenía requisitos, porque si yo no puedes controlar a tu casa, no podrás controlar una iglesia. Y la iglesia cada día se llena más de jóvenes. Y ese señor me dijo, usted, yo lo vi por ahí en un programa, por ahí en una cuestión ahí, usted debería no predicar más, irse para mi iglesia y sentarse a ver a él si Dios lo salva ahí. O sea, prácticamente me dijo, descarríate, porque tú no tienes salvación, porque como tú no tienes salvación, no tienes requisito, quédate ahí a ver qué pasa. A ver si te salvas. Pero Dios tiene muchos planes contigo y conmigo. Esos Dios malos que te han pintado durante años, Dios te dejó una guía para que lo conocieras. Si tú quieres conocer a alguien, tú me quieres conocer a mí, tú por lo menos en las redes sociales, hay gente que me conoce, ha compartido conmigo, gente que realmente ha compartido conmigo, gente, porque hay familiares que dicen conocerte, pero no se prestan un segundo en realmente conocerte en verdad. Así es. Y así pasa con Dios. Tú me ves en las redes sociales y tú dices, oye, ese pastor del Rico Café la mañana, que este es el Señor, ¿cómo será él? ¿Cómo será su manera de ser? Llámame, conóceme, compartamos, tomémonos un café. Y tú verás quién es este Señor. Tengo errores, defectos, virtudes.
tengo pecados como tú y yo. Y si tú realmente quieres conocerme, tú tienes que compartir conmigo. Así es. Y tú me vas a conocer. Wow, pero ese hombre es usado por Dios, pero mira cómo es en persona. Soy un ser humano. Y así es Dios. Tú quieres conocer a Dios, empieza a buscarlo. Empieza a compartir con Él, empieza a llenarte de Él, empieza a llenarte de su amor y su gracia. Y tú vas a entender que los religiosos te metieron por gato por liebre. Los religiosos te metieron gato por liebre, te metieron un Dios malo que espera un primer error para mandarte al infierno. Juicio de Dios fuera, hijo del diablo, te vas para el infierno, pecador. Y se vuelven Dragon Ball y Goku. Entonces, si tú empiezas a conocer a Dios, a buscarlo en oración, en buscarlo en su presencia, a hablar con Él todos los días, en buscar su presencia, tú te vas a dar cuenta que no es un Dios malo como te lo pintaron los religiosos. Así es. Porque los planes de Dios en tu vida son muy distintos que los tuyos. Dios no es un Dios malo. Dios permite cosas en tu vida porque Él quiere bendecirte. Él quiere, porque los pensamientos de Dios son de bien, no son de mal para tu vida. Dice la palabra. Así es. ¿Cómo dice, pastor? Yo sé bien los planes que tengo para con vosotros. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de calamidad. Entonces, ¿cómo tú me vas a mandar que juicio me va a pintar un Dios malo si Dios tiene un plan de para ti? Dios es amor, pero también fuego consumidor. Pero Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Y esa sangre preciosa fue por tus pecados. Y tú pintas un Dios malo y a un Jesús que murió en vano. No. Yo no creo que eso es lo que me dice la palabra. Hay gente que se basa en conceptos errados y busca palabras como para condenar a otros cuando quieres que, por lo menos yo quiero que mi esposa haga algo. Y yo puedo agarrar un versículo bíblico y la condeno y saco versículos bíblicos. Mi amor, si no te sujetas te vas para el infierno, porque la Biblia dice que te vas para el infierno. Y Dios no te perdona. Para que ella se sujete y se pone peor. Ay, Dios. Y se pone peor y se destruye el matrimonio. Esa mujer es una hija del diablo. Se separó de mí porque es una hija del diablo. Pero porque no le presento ese amor perfecto. Yo le puedo decir a ella muy distinto: mira, mi amor, yo sé que tú estás muy brava, te la pasas muy brava, muy iracunda, pero si yo te presento a alguien, tú lo conocerías, tú quisieras conocerlo. No, yo conozco a Dios, no, pero yo quiero presentarte de una manera distinta. Ese Dios malo que te presentaron, esas personas que te hicieron mucho daño, yo te quiero presentar un Dios que te transforma, que te cambia. Lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Búscalo en tu intimidad. Y después que tú te metas allí, cuando salga, hablas conmigo, a ver qué pasa. Yo te aseguro que tú y yo no vamos a salir a igual desde el momento que empezamos a conocer a Dios, porque su amor es mejor que el mío y el tuyo. Así es. El amor de Dios, porque nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos que nos los piden, que más nuestro Padre. Entonces pintamos un Dios malo. Este título es muy distinto a lo que estoy en la introducción, ¿no? Pero quería introducir y presentarte y sacarte de ese mundo errado donde mucha gente nos metió, que nos pintó un Dios malo. Mi Dios tiene un plan contigo y conmigo. Solo tú vas a decidir si ese plan se cumple o no. Esa decisión está en tus manos. Porque Dios te pone el bien y el mal y tú vas a escoger. Porque Dios es un Padre bueno, tan bueno que te da a escoger. Él te da el libre albedrío de que tú tomes la decisión. Él te ama tanto que te dice: bueno, toma tú la decisión, hijo. Yo no te voy a obligar a nada, yo soy un caballero. Haz lo que tú quieras, tú decides. Si te destruyes o dejas que todo te lleve de la mano. Así es. Así es. Yo a veces yo sé que uno no tiene que juzgar ni señalar, porque Dios te diría: ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas las cosas? Y yo: Señor, ¿por qué nos dejaste este bendito libre albedrío que nos agarra? Este libre albedrío que tomamos decisiones incorrectas. Mira, hoy es un programa especial de Santa Cena. Los que estén en su casa, los que no sepan aún, busquen su juguito de uva, una gaseosa de uva, lo que ustedes quieran, galletitas,
que después del programa vamos a hacer la Santa Cena. Vayan rapidito, ya rapidito, manden a otra persona, aprovechen para poder hacer la Santa Cena. Pastor, pero es que no podemos... No te pongas a creer que Dios es malo. Ya te lo dije desde el principio y lo dice la palabra. Dios tiene pensamiento de bien para ti y para conmigo. Aprovecha rapidito. Si puedes comer la Santa Cena. Si me preguntas, ¿podemos comer la Santa Cena, pastor? Sí. Porque mira, esta sangre preciosa te limpia de pecado. Y hay gente que dice, no, si tú estás en pecado no puedes tomar la Santa Cena. Pero entonces, ¿cuándo vas a tomarla? ¿Cuándo vas a salir limpio de tus pecados? Si la única persona y la única sangre que te limpia de tus pecados es la sangre de Cristo. Este vino, si tú lo ves como una gaseosa, no te va a limpiar tus pecados. Pero si tú lo ves con discernimiento, que es la sangre de Cristo, va a limpiar tus pecados. Y si estás en pecado, es el mejor requisito para que tú tomes la Santa Cena hoy. Hoy Dios te dice que hoy ¿tienes pecados en tu vida? Como yo, como la pastora. Sí, bueno, es el primer requisito para tomar la Santa Cena. Porque esta sangre preciosa te limpia de sus pecados. Vamos al mensaje. El título de este mensaje le coloqué, que Dios trajo a mis espíritus. Los planes de Dios son mejores que los tuyos, aunque tú no entiendas. ¿Los planes de quién? Los planes de Dios. Dígalo usted que lo lee como una ejecutiva. Tuyos, aunque tú no entiendas. Dígalo con un poquito, súbalo un poquito. Los planes de Dios son mejores que los tuyos, aunque no entiendas. Aunque tú no entiendas. Los planes de Dios son mejores que los tuyos, aunque tú no entiendas. Pastor, pero porque estoy sufriendo esto, porque estoy pasando este desierto, porque estoy pasando este proceso, porque Dios permitió esto, porque Dios hace estas cosas que yo no entiendo en mi vida. Los planes de Dios son... Mira, a veces hay personas en consejería, hasta yo lo he dicho, porque yo nací en la familia que nací. Si esa familia me hizo tanto daño y me destruyó mi vida, y aún así siguen haciéndolo. Los planes de Dios son mejores que los tuyos. Tú no escogiste la madre que Dios te dio. Tú no escogiste el padre que Dios te dio. Tú no escogiste la familia que Dios te dio. Dios te puso allí porque Él sabía lo que iba a hacer el día de mañana contigo. Si no te ponen en esa familia, tú de repente no estuvieras, hasta yo no estuviera sirviendo a Dios hoy. Hoy no estuviera sirviendo a Dios. Yo hablaba con ese hombre ayer y yo decía, Señor, pero mira, santo, pinta un Dios malo. Y después llegó otro hermano que está apartado. Y ese hermano me decía que Dios lo estaba ministrando estos días mucho y que los mensajes los han bendecido mucho, la palabra que Dios le ha dado a través de Rico Café de la Mañana. Y ese hombre se quiere levantar. Y yo escuchaba cómo Dios lo usaba y él decía, yo solo estoy dando gracias. Porque no merezco ni la esposa, ni los hijos, ni las cosas que tengo, porque soy malo, pero Dios es bueno. Mira, los planes que Dios pone en tu vida, a pesar de que tú no entiendas muchas cosas. Mira como dice 1 Samuel 18:28. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 1 Samuel 18:28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Mira, David fue ungido a los 15 años como rey. Muchas personas dicen, bueno, lo ungió como rey, ya es rey. ¿Tú sabes todo el proceso que tuvo que pasar David para llegar a ser rey? Mira, ya estaba en el reino, porque el Saúl dio una palabra de que el que venciera a Goliat le daría a su hija. Y él le entregó su hija, ya estaba en el reino. Ya era esposo de la hija del rey, la princesa. ¿Cierto? Pero mira lo impresionante. Cada vez que David salía a una guerra, David ganaba. Y Saúl mató 10,000, pero David empezó a matar miles. No, Saúl mató miles y David 10,000. Bueno. Ajá. David estaba matando más gente, David estaba haciendo más proezas que el propio rey. David estaba librando el reino de la maldad, de las personas malas, de los reinos malos. Y David estaba ganando batallas y guerras. ¿Por qué? Mira, ¿qué dice? Porque Saúl viendo, considerando que Jehová estaba ¿con quién? Con David. ¿Por qué David estaba ganando batallas y reinos? Jehová estaba conquistando reinos, porque Jehová estaba con él. Pero Saúl no hacía eso.
Pero es que Saúl tomó malas decisiones. Así es. Entonces cualquiera diría, pero David era el rey. David es el rey y fue uno de los reyes que marcó más la diferencia. El corazón de David era conforme al de Dios. Pero tú no tienes ni idea, si tú te pones a ver la historia de David, todo lo que sufrió David para poder llegar a ser rey. Porque era el esposo de la princesa. Pero mira lo que dice el 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Mira, se hizo enemigo de su yerno. Y se hizo enemigo de su yerno, ¿por qué? Porque Dios estaba. Y Saúl era hijo de Dios también. Saúl era un servidor de Dios. Pero Saúl tenía libre albedrío. Así es. Y empezó a hacer las cosas que su corazón se empezó a dañar. Sobre toda cosa, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si tu corazón se daña, porque muchas personas me dicen, oye, pero tus hijos ¿cómo están? Ay, entonces si tú no eres sal, ¿cómo se van a convertir tus hijos? Muchas personas tienen sus hijos apartados y descarriados. No están sirviendo a Dios y ellos están enamorados de Dios y mucha gente le está metiendo cosas en la cabeza que no son correctas. Mira, tus hijos están apartados de Dios, tus hijos no son cristianos y tú eres cristiano, entonces tú lo vas a poner a escuchar al diablo vestido de oveja, diciéndote que tus hijos están apartados. ¿De qué sirves tú de líder? Tú no puedes servir para líder, para pastor, para servir a Dios, si tus hijos no sirven a Dios. Poderoso. Los hijos de Job eran unos borrachos sin vergüenza y Job era un hombre justo y correcto. Qué controversia. Qué controversia. Y la protección de sus hijos era por su propio padre. Por la cobertura de su padre, porque los hijos eran unos pecadores, pero los hijos estaban protegidos por Dios, porque su padre oraba todos los días. Por la obediencia de su padre. Y miren, esto acá, para que vean que los planes de Dios son muy diferentes a los tuyos. Saúl miraba que David estaba con Dios, o que Dios estaba con David. Y miraba que su hija lo amaba. Muchas veces, personas en la iglesia, personas ajenas a tu alrededor, van a mirar que Dios está contigo, van a mirar que mucha gente te está amando, van a mirar que tú estás revolucionando de una manera u otra porque el Señor te está respaldando. Esa gente va a temer, va a tener miedo de ti, pero la única manera en que va a expresar esa persona, ese temor, es tomándote rabia, hablando mal de ti, lanzándote. ¿Por qué? Porque cuando alguien teme, se levanta el enemigo a través de él. El enemigo cuando te tiene temor porque está viendo que Dios está contigo, está viendo que estás siendo obediente, está viendo que estás dejándote usar por Dios, el enemigo va a levantar personas para atacarte. Así como Saúl tuvo temor de David porque Dios estaba con él y lo buscó para matarlo, así puede pasar con nosotros. Acuérdate que tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra hueste, contra potestad y contra legiones del mal. Pero el Señor, en esta historia se ve cómo el Señor respalda a David y cómo el Señor guarda a David de todas las acechanzas de Saúl. Continúe, pastor, disculpe la interrupción. Pastor. ¿Dónde nos quedamos? En David y Saúl. Continúe. Y entonces verá cómo el Señor te va a defender y te va a guardar cuando el enemigo quiera levantarse en tu contra, porque Él está contigo y sus planes son mucho mejores que los tuyos. Capaz tú estás pensando en decir, ay, yo voy a agarrar y le voy a dar un parado a este y le voy a decir sus 3 verdades, pero acuérdate que tu lucha no es contra ese vecino, contra ese amigo. No, pero mira lo sorprendente de David, pastora. Ahora sí entro en este punto de David. Es poder entender que David estaba siendo usado por Dios para librar el reino que Dios estaba protegiendo. El reino que Dios le iba a entregar a David, ya David lo estaba protegiendo sin ser rey del todo. Y entonces el rey, propio rey, porque hay muchos que son líderes, familias, amigos, compañeros de trabajo, personas
que tú crees que te amaban o que eran las personas que más cerca estaban tuyo, son las que se van a levantar en contra tuyo. Saúl le dio envidia, pastora, Así es. de que David estaba siendo usado por Dios más que el mismo Saúl. Pero Saúl estaba tomando malas decisiones, pastora. Pero David entendió que él seguía siendo un ungido de Dios. Tú tienes que entender que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados potestades. Tú tienes que entender que ese familiar tuyo que te está lanzando, ese padre, esa madre que te está haciendo sufrir, llorar, no es el que está siendo usado, no es el que está haciendo lo malo, es el que lo está usando a esa persona para que tú seas destruido. David entendió que que Saúl era un ungido de Dios y era intocable para él. David tenía el poder porque tenía gente que lo seguía, gente que lo apoyaba. Y hay gente en la iglesia que tiene un liderazgo y hay otros pastores que lo atacan como raperos, le lanzan, y esos mismos hermanos, en vez de entender que ese otro es un ungido de Dios, le dicen a su propia iglesia, a su pueblo en la iglesia: vamos a lanzarle, hijo del diablo, vamos a orar por esos demonios que están ahí. Ponen el mismo pueblo en contra del otro ungido de Dios. Y ahí es donde vienen maldiciones. Pero David fue inteligente, porque el pueblo podía, los soldados que estaban a favor de David, apoyaban a David, podían matar a Saúl. Se le podía dar un cambio de gobierno, pero David le dijo: no toquemos el ungido de Dios. Que Dios me libre de tocar. Que Dios me libre de tocar el ungido de Dios. Y mira qué pasa en el 19. 1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que Pero matasen. Jonatán era amigo de David, pero Saúl era el papá de Jonatán. Para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Mira lo que le dijo el amigo: mi papá te quiere matar. Mi papá te quiere matar. La hija de Saúl amaba a David, y el cuñado también amaba a David. El que no lo amaba era el suegro. Pero David era el ungido de Dios. David era el rey de Israel, pero aún no se había montado en esa silla. Muchas veces Dios tiene un plan contigo y aún no te has montado donde Dios quiere que te montes. Porque aún necesitas ser procesado, tu carácter, tu desierto. Necesitas meterte en el desierto para que tu corazón sea formado, tu carácter sea formado, y las bendiciones cuando lleguen a tus manos no se te vayan como agua en las manos. David entendió muchas cosas. Así es. Y los planes de Dios, aunque tú no lo entiendas, David no entendía, pero si estoy sirviendo al rey, porque el rey me quiere matar. Porque un espíritu de envidia agarró el rey, y mucha gente, familias, amigos, compañeros de trabajo, líderes, pastores, amigos, hermanos en Cristo, se le va a levantar un espíritu de envidia cuando Dios te empiece a usar. Se van a dar cuenta que Dios te está usando y ellos lo van a agarrar un espíritu de envidia y van a querer atacarte y destruirte. Tú tienes que estar preparado de entender que el que te está atacando también es un ungido de Dios. Y tú no te puedes ir en contra de él, tú tienes que bendecirlo en el lugar secreto. David, ¿qué hizo, pastora? En el 21:10. 21:10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gab. Se fue a donde un rey a esconderse en un reino. Pero si él era el ungido de Dios, él era el rey que Dios había establecido en esa ciudad, ¿por qué tenía que huir? Pero si él no huye, pastora, o el Saúl lo mata, o su reino no se cumple. Muchas veces tú no entiendes por qué Dios te hace huir o te permite, no te hace huir. Dios te permite que tú huyas a un sitio, o tú te apartes a un sitio, o tú te escondas a un sitio, porque Dios tiene planes contigo. Hay otras personas que no lo entienden, te dicen: cobarde, vas a huir, cobarde. Porque no le preguntas a Dios si eres cobarde o no. Para ver cuáles son los planes de Dios que tú no entiendes. David tuvo que ir a ser protegido por otro rey. Mira cómo dice la historia de David, que fue ungido como rey, pero tuvo que salir huyendo porque su suegro lo quería matar.
hasta su hijo se le volteó. El hijo de David amaba más a su abuelo y se le volteó al papá también. Imagínate tú eso, imagínate cómo dice el 22. Vamos a leer para el 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. De donde estaba el rey, huyó a otra parte porque el rey todavía Saúl lo estaba buscando para matarlo. Seguía buscándolo. Porque aquí dice que lo odió todos los días. La envidia de que Dios lo estaba usando a ese hombre y a él no. Pero ¿por qué no lo está usando? Por la desobediencia de Saúl. Por tomar decisiones incorrectas. A veces Dios te está diciendo qué hacer y tú no quieres escuchar. Escuchemos. ¿Vas a ser como Saúl o vas a ser como David? Yo prefiero huir al desierto, un desierto con Dios, que atacar a mi propio hermano. Y yo estoy aprendiendo eso, porque yo era uno de esos, de que atacaba, porque vengo de la religión. Y aún sigo orando para que Dios siga quitando coletazos. No porque venga un pastor a decirme, no, es porque Dios venga a quitarme lo que a él no le agrada. Y David dice, yéndose luego David allí. Luego de allí huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Mira, David siguió huyendo a un desierto y se metió en una cueva. Sigue huyendo, pastora. Y los que conocen la historia de cuando salió de esa cueva, salió más ungido y Dios le dio la oportunidad. Saúl murió en otro lado y él terminó siendo el rey. Pero después ¿qué? Pero antes ¿qué? Tuvo que sufrir, tuvo que huir, tuvo que ser procesado en esa cueva. Dios lo ministró. Él terminó formando a líderes en esa cueva de Adulán. En su proceso, en su desastre, en su desierto, él se le acercaron personas que no servían para nada. Así es. Personas que no servían para nada. Personas endeudadas, con deudas, con problemas, con cargas. No eran personas líderes, no eran pastores, no eran apóstoles. Eran personas destruidas, endeudadas, y David también estaba mal. Pero David iba a ser su líder, iba a ser su pastor, iba a ser su guía espiritual. Y salieron todos ungidos de la presencia de Dios de la cueva de Adulán. Pero ¿por qué tuvo que pasar todo ese proceso? Dios necesitaba formar ese corazón. Dios necesitaba formar el corazón de David y de los que lo seguían. ¿Qué decisión tú vas a tomar en medio de cuando te duele y tú no entiendas nada? Porque muchas veces, cuando tú tienes una deuda, cuando tú tienes un problema, cuando tú no tienes para pagar el recibo de la luz, cuando no tienes para pagar el arriendo, no tienes para pagar el agua, no tienes para comprar los insumos de tu casa, la comida, ¿qué decisiones tú estás tomando apresurado? Como Saúl, cuando no llegó Dios para ungirlo, se ungió él solo y tomó malas decisiones y hacía lo que le daba la gana porque estaba desesperado y quería hacer las cosas corriendo. ¿Qué decisión vas a tomar tú? Porque el problema está, la deuda está, el problema está, la escasez está. Cuando te aborda ese problema y te habla un hermano, tú estás así por pecador, hijo del diablo, ese juicio de Dios sobre tu vida. Cuando empezamos hablando de este programa, cuando empezó, ¿qué dijimos, pastora? Dios es bueno. Aunque nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, que más nuestro Padre que está en los cielos sabrá dándonos buenas cosas que se los pide. Entonces viene un hermanito de la fe y te dice, tú estás así en escasez, en problemas, en deuda, porque juicio de Dios, es maldición de Dios porque estás en pecado. ¿A quién tú vas a oír? ¿A quién tú vas a oír? Porque tú crees que el cuñado de David no fue enviado por el mismo Dios para hablarle al oído a David, mira, huye. Así es. Huye. El Satanás te fuera dicho, hazle frente y pelea con Saúl. Tú eres el rey, tú fuiste ungido, Dios está contigo. Se le cae el reino a David, se descuadra porque está tocando a otro ungido. Así es. Y David tuvo que huir. Él prefirió huir esperando el tiempo de Dios porque era perfecto. Así es. Mira como dice Génesis 39:1. Vamos ahí, Génesis 39:1. Esta es la vida de un hombre. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mira. Mas Jehová estaba con José. ¿Mas Jehová estaba con quién? Con José. Mira, pero mira la historia de José, los que lo han escuchado y los que no lo han escuchado. José era un joven soñador que interpretaba sueños. ¿Cierto? No sé si lo han escuchado en alguna historia, los que no han escuchado ya saben de lo que estamos hablando. Pero José
sus hermanos tenían envidia, porque José era un soñador y su papá amaba a su hermano menor. Y los hermanos de José tenían envidia. Muchos hermanos, muchas personas te van a tener envidia. ¿Por qué? Porque solamente Jehová está contigo. Y te van a decir, tú estás así por juicio de Dios. Porque aparentemente José fue vendido como esclavo. Dime tú, ¿cómo tú vas a decir? Muchas personas dicen, ese hombre está, ¿cómo dice? Ese hombre está con Dios porque mira, tiene casa, carro, tiene iglesia, tiene ministerio, tiene dones, tiene poder. Pero hay gente que tiene dones, porque los dones son irrevocables, pero no lo saben usar. Y mucha gente se va hasta el mundo, se descarría y tiene dones aún. Y mucha gente que tiene iglesia, ministerio, casa y aún está en contra de Dios. Ay, ese hombre está con Dios porque ese hombre tiene casa, está bendecido, tiene carro. Sí, hay gente de Dios que están bendecidos por Dios y están protegidos por Dios porque están haciendo su voluntad y Dios lo bendice igual. Pero hay gente también que nosotros vemos que tienen ministerio y hay otros que no lo tienen, su ministerio es pequeñito y muchos sacan cuenta, no, ese ministerio es muy pequeño, eso es una secta. No, mi iglesia es más grande, mejor véngase para la mía. Porque le está dando una envidia, porque sabes que Dios está usando a ese hombre tan pequeño. Pero aquí, ¿quién va a decir que Dios estaba con José? Humanamente tú y yo no diríamos eso, pero José, los hermanos no lo querían. Que eran los hermanos de sangre, lo vendieron como esclavo. Y después otro lo vendieron a otro. Y sin embargo Jehová estaba con él. Pero tú dirías, mira, tú estás en un proceso, un desierto, endeudado, debes el arriendo, debes los servicios, no tienes para la comida, la mujer se te fue porque no estaba comiendo bien, también se te va. Y Dios te dice, yo estoy contigo, hijo. Oye, un religioso te va a agarrar y te va a mandar para el infierno. Pero Dios te sigue diciendo, yo estoy contigo, hijo. Pero si tú empiezas a creerle al religioso o empiezas a creerle a Satanás cuando te habla el oído, mira cómo estás, vamos a hacer algo, vamos a inventarnos algo, vamos a hacer algo, mira, con Dios no te fue bien, con Dios no te fue bien, vámonos a otro lado, vamos a buscar el dinero para acá para que pague, para que recuperes a tu mujer, vamos a hacerlo de esta manera, de la otra. Pero si Dios te dice, espera el tiempo de Dios, levántate. Ahí tienes que... ¿Y el atmósfera? Que no está, mi amor. No me vayas a pegar en vivo. Por favor, se te agradece. Imagínense ustedes, escuchen, Jehová estaba con José. Qué locura, nosotros diríamos, ¿cómo va a estar Jehová con José si José lo vendieron? Lo compró uno, lo compró el otro, llegó a casa de su amo como esclavo. Esclavo, llegó como esclavo a casa de Potifar. Ajá, ¿Potifar era? Sí. Pero mira lo impresionante de ese esclavo. Léalo ahí y explíquelo usted, pastora. Pero sí, mira, si era un esclavo, no era un líder. El líder, yo soy el líder de la iglesia. Mas Jehová estaba con José y fue Era un varón esclavo. próspero y estaba en la casa qué? de su amo egipcio. ¿Era un varón qué? Un varón próspero. Pero si era esclavo, ¿cómo hace próspero? Era esclavo y era un varón próspero, y eso fue lo que el amo vio, que Jehová estaba con él. A veces tú estás en una situación de emergencia, en una situación donde tú dices, no, ya Dios no está conmigo, pero desde afuera la gente ve cómo tú en medio de tu proceso, en medio de ese problema, en medio de tu situación, la gente desde afuera ve, oye, pero este varón mira cómo anda, y mira lo que le pasó ayer, y mira cómo le pasó allá, y todavía sigue. Mira, yo estaba escuchando a una amiga de mi esposa ayer que la estaba tendiendo el cabello, y ella me comentaba, mira, hay mucha gente aquí en esta parte donde nosotros vivimos, donde nosotros somos, que mucha gente no quiere a los cristianos, prefieren buscar a los católicos porque los católicos ayudan más. O la gente del mundo que no es cristiano ayuda más que los cristianos. Y yo le decía, lamentablemente así parece. Mira, yo he estado en situaciones duras y los que me han dado la espalda son los mismos cristianos. Hay gente en el mundo que no quiere ir a la iglesia porque no consigue a Dios en la iglesia, pero lo consigue en la calle. Y hay gente que me ha ayudado a mí, que Dios ha usado piedras. Gente que no es cristiana lo ha usado para bendecirme porque está viendo como
Potifar vio a Jehová en la vida de José. Mira, los hermanos no veían que Dios estaba con José. Los hermanos, muchos hermanos en Cristo no van a ver que Dios está contigo, porque te van a ver lo que están viendo, lo que está delante de sus ojos, pero no ven lo que está dentro. Como le dijo el profeta, Dios le dijo al profeta cuando entraron los hermanos de David para ungir a David como rey. No, mire esa Ay, ahí está el próximo rey, porque todos eran formidos, todos eran grandes, eran líderes, eran estudiados, tenían paralaico, eran los mejores, tenían la iglesia más grande. Ahí está el próximo ungido, el próximo apóstol. No. Que Dios le dijo, no mire lo que está delante de tu parecer, porque yo no miro las apariencias, yo miro el corazón. Le dijo Dios al profeta, al profeta. No le dijo a cualquiera. El profeta también estaba errado y equivocado. Entonces cualquiera dice, pero José era esclavo. No, ese no está con Dios nadie. Los hermanos en Cristo van a ver que José no estaba con Dios, pero otra persona inconversa que no tenía a Dios, era un idólatra, se dio cuenta que algo había en José. Y era esclavo, pero algo vio. ¿Qué vio, pastora? Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. El amo de José no era cristiano, era un idólatra, era de otra religión y era un hombre malo. Pero vio en José ¿qué? Que Jehová estaba con él. ¿Por qué? Jehová estaba con él. Eso fue lo que vio su amo. Ya va, vamos a leerlo de nuevo. Y así José halló gracia en ojo servir, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Poderoso. Y era un simple esclavo. Era un simple esclavo. Y como vio que Jehová estaba con él, halló gracia ante los ojos de José. Bueno, este hombre está con Dios y todo lo que ese hombre hace prospera, ¿no? Yo le voy a entregar todo lo mío para que lo mío prospere grandemente. ¿Ah? Era un esclavo, pero todo lo que tocaba a José, ¿por qué? Porque estaba con Dios. David estaba huyendo de su suegro, que era el rey, y Dios lo respaldaba en todo. En todo, donde llegaba él estaba respaldado por Dios. Se le unieron pura gente hecha un desastre, endeudados, destruidos, borrachos, malos, pecadores, mujeriegos, adúlteros. Todo es poco gente pecadores que muchos religiosos mandan para el infierno. David los escogió. Y los que quieran congregarse con nosotros, el primer requisito para congregarte en el ministerio Maranata por Fe es que seas un pecador, que seas un desastre. Porque de lo vil y menospreciado Dios va a sacar para avergonzar a los sabios. Y los planes de Dios son mejores que los tuyos y los míos, aunque tú y yo no entendamos. Es poderoso porque el Señor, si ustedes se ponen a ver la historia de David y la historia de José, ustedes ven toda la controversia que esos dos hombres sufrieron. Mira, uno fue vendido, esclavo, pasó trabajo, hasta la cárcel fue a llegar. David fue perseguido por su suegro, fue buscado para matarlo, tuvo que meterse en una cueva, tuvo que hacerse loco ante un rey para que el rey no le hiciera nada. Entonces ustedes me van a decir, pero ya va, si Dios lo quería rey, ¿por qué le tuvo que pasar todas esas cosas? Porque los planes de Dios son mejores que los tuyos. Pero si aunque Dios, no si Dios te va a entiendas. bendecir, ¿por qué tiene que meterte en un desierto? Porque yo recuerdo que yo hablé una vez con una persona. Esa persona yo le dije, mira, Dios me está pasando un proceso porque me dio una palabra del hombre de Dios. Yo le dije que yo quería ser como ese hombre de Dios. Yo quería ser como ese hombre de Dios, un hombre de Dios usado, tenía un corazón hermoso, ayudaba a la gente, bendecía con su dinero, daba y cada día tenía más. Allá en la televisión era usado por Dios. Yo dije, apóstol, yo quiero ser como usted, hombre de Dios, yo quiero ser como usted, entonces vamos a orar por ti. Quítale todo. Y yo, pero ¿cómo así? Si yo lo que quería que Dios me diera para poder dar. Ese hombre cuando empezó a orar por mí, quítale esto, quítale aquello, quítale los hijos, quítale la esposa, quítale la familia, quítale todo, quítale todo. Hazlo sufrir, hazlo llorar. Yo dije, oye, pero yo estaba esperando era bendícelo, 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 bendícelo. Y yo le cuento a esa persona que Dios me iba a llevar como Jesús, que fue llevado
por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás y salió lleno de la presencia del Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu te lleva al desierto para formarte. Aunque te duela, ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merece. Dale campo. Pero los planes de Dios son muy diferentes a los tuyos. Tú quieres es llegar de una a la cúspide. Tú quieres llegar de una a la bendición. Y Dios te forma para que no la pierdas cuando la tengas. Porque mucha gente ha estado pidiéndole bendición a Dios y todo lo que le pidado al Padre, creyendo, Él te lo da. Pero si tu corazón no está formado, yo conozco gente que ha estado orando por bendiciones. Y cuando Dios le da las bendiciones, se aparta de Dios. Tristemente, pero sí. Se aparta. Yo hablaba con esa persona y esa persona me dijo, yo corto cuando me oran así, yo corto con eso, porque Dios me da bendiciones, Dios me da bendiciones, Dios me da bendiciones. Ese es como el padre que ama a su hijo, lo castiga y lo corrige. Padre que ama a su hijo, lo castiga y lo corrige. Y ahorita los hijos, la mayoría en estos tiempos peligrosos, se están dañando los hijos porque los padres los están consintiendo mucho. Hay que amarlos. Hay que consentirlos, amarlos y corregirlos. Mira cómo dice la vida de Moisés. ¿Sabe quién era Moisés? Era el hombre que libertó a Israel. ¿Cierto? El hombre que sacó del pueblo de Israel usado por Dios y Dios estaba con Moisés. Ajá. Pero Moisés no era cristiano. Moisés era un idólatra. Sí. Era un pecador. Entonces los religiosos me dicen, Dios no escucha a los pecadores. Cuando estaban orando dos personas, un religioso santurrón y un pecador, Jesús estaba contando que el religioso estaba escuchando al pecador orando, Señor, perdóname, soy un pecador, ayúdame, Señor. ¿Y a quién oyó la oración? ¿De quién? Del pecador. Y del religioso no. Moisés era un idólatra, criado con artes militares, con carácter fuerte. Tú conoces la vida de Moisés, todos lo pintan en la película. Oh, abrió el mar rojo y la gente pasó en seco y las nubes de humo le daba sombra en el día y en la noche fuego para el calor y cosas así. Moisés estaba con Dios porque Moisés hacía milagros porque Dios estaba con él, sí. Pero que tuvo que pasar Moisés todo el proceso que tuvo que hacer. Tuvo que huir. Cuando Dios llamó a Moisés para que libertara al pueblo de Israel, ¿qué fue lo primero que hizo Moisés? Mató un soldado. Pastor, yo no sabía eso. Bueno, busquen la palabra. Mató un soldado. Pero si Dios lo llamó. ¿Y por qué mató un soldado si Dios lo llamó? Muchas veces Dios nos llama y salimos. Pero Moisés estaba recién levantándose para el plan grande y poderoso y milagroso y sobrenatural de Dios en la vida de Moisés, en un inconverso. Pero era el que Dios había preparado desde el vientre de su madre. El plan de Dios en la vida de Moisés, desde niño, fue tirado al río y lo crió otra gente, su propia madre, para salvarlo de una muerte. Así es. Lo mandó al río y lo agarró una mujer y lo crió como suyo. Así es. ¿Me permites un paréntesis aquí, pastor? Ya va, pastora. Continúe. Entonces imagínense usted, este Moisés que fue llamado por Dios, le hizo Dios un llamado, le dijeron, Moisés, tú eres el hombre que Dios escogió para libertar a Egipto. Moisés quiso hacerlo a su manera. Después que recibió ese llamado, él pensó que era su manera, que él podía libertar a Egipto. Y viene y ¡pum! Y mata a ese soldado. Porque ya tenía el querer como el hacer de su buena voluntad. Dios le puso el querer de librar al pueblo de Egipto de los esclavos, que tenía muchos años esclavos. Pero él quería hacerlo a su manera, como lo hizo Saúl. Exactamente. Y Dios lo bajó del caballo. Entonces, tuvo que poner a David como rey. Pero David tuvo que ser procesado para poder montarse rey, porque si no también la fuera destruido toda. Entonces Moisés dijo, bueno, Dios me dio el querer como el hacer para libertar al pueblo de Israel. Y cuando vio que estaba maltratando a un esclavo, mató al soldado, porque era un hombre entrenado. Y cuando fue y se le acercó a otro, mira que le dijo el otro en Éxodo 2:11.
En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Mira, el santurrón de Moisés. Entonces miró a todas partes y viendo lo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Lo mató y qué? Y lo escondió. Ay, lo escondió, vamos a taparlo, todo psicópata él. Vamos a taparlo para que nadie se dé cuenta. Porque yo soy el ungido, el llamado de Dios. Muchas veces tú cometes un error y un pecado y lo estás escondiendo. Ay, pero Dios te está viendo. Dios igual te está viendo. Pero eso no lo va para nadie porque tu pecado no es más grande que Dios. Pastor, pero yo pequé. O sea, ya yo no puedo ser el que voy a librar al pueblo de Israel porque yo pequé, maté a un hombre y lo escaleté. Dios ya no me va a usar. Yo hice lo malo, pastor. Entonces yo no puedo ser líder, servir a Dios. Entonces el pastor te dice, no puedes porque estás en pecado. Yo quiero gente santa en mi iglesia. Entonces te vas a quedar en 4 paredes con tu gente ese. Y cuando Dios, el llamado que Dios hizo, la orden que Dios hizo, y salir y predicar el evangelio a toda criatura y bautizarlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya no lo vas a hacer, vas a bautizar a tu gente nada más. Jesús. Pero mira a Moisés. Al día siguiente salió y vio a 2 hermanos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Ay, el otro soldado le dice a Moisés, escucha. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Mira, el otro soldado se dio cuenta que le había matado a otro soldado. Y el Faraón se dio cuenta que ya Moisés había matado gente y dijo, bueno, vamos a matar a Moisés. Ya Satanás sabía de antemano lo que tú no estás viendo. Lo que tú no estás viendo, ni yo estoy viendo, Dios ya lo sabe y Satanás también. Así es. Satanás sabía que Moisés era el que iba a liberar al pueblo de Israel. Entonces dijo, voy a mandar a matarlo. El faraón dijo, vamos a mandar a matar a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Tuvo que huir. Mucha gente huye y mucha gente le dice, tú eres cobarde, tú eres cobarde, tú eres cobarde. Te vas a ir del país, eres un cobarde. Si Dios te dijo que corras y huyas porque Él te va a preparar en otro sitio, hazlo. No te pongas a escuchar a cualquier persona que de repente no lo hace ni por mal, solo lo hace porque no quiere que tú te vayas y le duele que tú te vayas. Sí, pero no permitas que hasta las personas que te aman o que tú amas atrasen el plan de Dios. Moisés tuvo que huir. Pero en ese proceso que Moisés huyó, pastora, fue procesado por Dios. Y después cuando regresó, Dios lo usó de una manera sobrenatural que libró al pueblo de Israel. Mira, David fue ungido como rey. José fue vendido como esclavo. David huyó porque su suegro lo quería matar. Vamos bien, ¿no? Pero David se volvió rey después. José fue vendido como esclavo y después terminó siendo como el vicepresidente, el gobernador de esa ciudad y con mucho poder. Saúl tuvo que huir porque lo iban a meter preso o lo iban a matar. Y cuando regresó, terminó libertando un pueblo completo porque Dios los procesó a cada uno de ellos. Así es. Dios los enseñó a cada uno de ellos en su proceso, en el desierto donde los llevó, para que su corazón fuera sincero, genuino y amoroso y tierno como el de Dios. Así es. Mira cómo pasó para terminar aquí. Mateo 2:13. Mira los planes de Dios son mejores que los tuyos. Y tú dices, pastor, ¿pero qué hago? Mire cómo estoy huyendo aquí. Tranquilo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Mira, ¿quién le dijo? Un ángel le dijo a quién, a José, toma a tu hijo, a María, a tu esposa y a tu hijo Jesús y huye a Egipto. Egipto era una ciudad peligrosa, problemática, con pecado. Pero ¿a dónde lo dijo que huyera? Yo te voy a llevar a lugares donde no son correctos o a veces son peores donde tú estabas, pero ahí te va a formar, ahí te va a proteger, te va a guardar, te va a guiar. Mira, Dios sacó huyendo a José y a María, porque si se quedaban, porque cuando los 3 reyes magos le dijeron al rey, a Herodes,
que había un rey, un próximo rey llamado Jesús. El rey Herodes se molestó, le dio envidia también y quería matarlo. Y Dios le dijo, huye. Pero ¿quién era Jesús? ¿Ustedes saben quién era Jesús? Era que iba a salvar el mundo, la tierra. Te iba a salvar a ti y a mí. Pero mire, ese día hubo una masacre. Dice la historia, lo leí más adelante, que Faraón, ¿no? Herodes mandó a matar a los niños. Hubo una masacre, fue terrorífico. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Léalo ahí mismo en Mateo. Mató a matar una masacre de niños. Fue la masacre más en la historia de la vida en la humanidad. Y bíblico. Fue bíblico. Mató niños. Porque él quería buscar a Jesús para que no fuera el rey. El plan de Dios, Satanás quería destruirlo a través de un hombre. De que Jesús era un niño, un bebé. Pero José tuvo que huir para que el plan de Dios sea cumplido. Cuando Jesús volvió, se hizo el rey de los judíos, se hizo el salvador del mundo. Mira como dice Mateo, 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tú y yo muchas veces, si no estamos orando realmente, solo nos congregamos en la iglesia, somos religiosos de domingo, de días de servicio, pero no oramos, no buscamos la presencia de Dios, no sabemos qué tan Dios es bueno y el plan que Dios tiene con nosotros, no lo buscamos, no lo preguntamos, porque Dios le da todo lo que pidamos. Si tú le pidas a Dios revelación, Él te la da sin chistear. Y hay gente que está viendo, pero mira ese hombre, porque le da tan bien, si fue tan malo, si fue tan cosa malo, hizo tan malo, mira cómo Dios lo usa, voy a buscar algo para destruirlo, un versículo bíblico. Hasta cristianos se vuelven naturales. Mira cómo dice, pero los hombres naturales no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura y no pueden entender, porque se han de discernir en lo espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque él no juzga, pero él no es juzgado de nadie. Muchos religiosos agarran ese versículo para decir, yo soy espiritual, te puedo mandar para el infierno, tú a mí no. No. Si tú decides las cosas del Espíritu, tú no vas a mandar a tu hermano para el infierno, tú vas a orar por él. Si tú lo ves pasando un proceso, tú vas a orar por él. Tú lo vas a bendecir. Pero mira, ese hombre restauró matrimonio y terminó divorciado, descarriado. Ora, no lo condene, no lo juzgue, porque Jesús no lo haría así. A mí me marcó la vida un hermano que me dijo un día, yo estaba molesto con otro hermano y yo quería explotar mi chispa del pasado. Y él me dijo, dime tú qué haría Jesús. Y ahí marcó mi mundo con solo esa palabra. ¿Qué haría mi Jesús? Mi Jesús lo mandaría para el infierno, Jesús lo mataría. Un religioso diría, sí, juicio de Dios, ¡fuera! Pero es lo que dice él. Pero ¿qué haría mi Jesús? Mi Jesús, cuando la mujer adúltera la iban a pedir, la salvó diciendo, el que esté libre de pecado, que está en la primera piedra. Hay veces que tú estás pasando procesos y dificultades y tribulaciones y no es porque tú quieres, es porque Dios lo permitió. No que te lo dio, lo permitió para llevarte a otro nivel. Así es. Y las personas naturales no van a entender lo que te está pasando porque no entienden lo espiritual, solo van a condenarte, a juzgarte, solo espera en Dios. ¿Y cómo? Vamos a leerlo Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, la cual hace todas las cosas. Mira, hay planes de Dios que tú no entiendes, porque Dios trabaja por sendas misteriosas que ni tú ni yo podemos entender. Ni tú ni yo podemos entender, pero tienen planes que te van a llevar a otro nivel. Pero ¿cómo? Mira cómo Génesis. Vamos rapidito a Génesis para terminar. Mira,
Génesis 39. Pastora, Génesis 39. 1. Vamos a decirlo sin José. Pon tu nombre allí. Pon tu nombre allí. No vayas a decir José. Si te llama José, bueno, dilo José. Vamos a leerlo. Pastora Yerilín, diga Yerilín. Llevada No, pues. sí. En el 2. Vamos a leerlo con el 2. ¿Cómo tú quieres entender los planes de Dios? ¿Cómo Dios va a hacer cosas contigo si tú estás sufriendo? Y vino... Mas Jehová estaba con Jehoshki. Y fue varón próspero. ¿Fue varón qué? Próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y era un esclavo. Pero estaba con ¿quién? Con Jehová. Con José. Jehoshki estaba con Jehová. Y mucha gente no entiende, como muchas personas dicen, tan malo que fue ese hombre, ¿por qué le está yendo bien? No es que le está yendo bien porque hay un Dios que es bueno y perdona y de lo vil y menospreciado saca para avergonzar a los sabios y a los entendidos y a los santurrones. Así es. Pero mira como lo dice en Hebreos 12. ¿Cómo tú puedes estar con Jehová? ¿Cómo tú puedes estar Dios en tu vida? Como dice Hebreos 12, pastora. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Escucha. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. Porque Pedro se hundió en el mar, porque quitó los ojos de Jesús. Si tú quieres, en medio de tu proceso, levantarte y ser bendecido, prosperado y que Jehová esté contigo en todo lo que tú emprendas y hagas, ¿a dónde tienes que poner los ojos? En Jesús. En Jesús. ¿Cuál? Pastor, pero si yo soy pecador, yo puedo tomar la Santa Cena si soy pecador. Si estoy en pecado, esta semana pequé y hice algo, no puedo tomar. No, ese es el primer requisito. Ese es el primer requisito, que seas pecador. Porque la sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados. ¿Puesto los ojos en qué? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Tú quieres tener fe para ser levantado y prosperado y bendecido en medio de tu escasez, de tu proceso y tus problemas? ¿Cómo tienes que hacer? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo me senté a la diestra del trono de Dios, yo estoy juntamente sentado con Él. Pero ¿quién se sentó? Jesús. ¿Quién le dieron un solo nombre sobre todo nombre? Jesús. Tu pastor, tu líder, tu apóstol, Jesús. Jesús, si tú quieres salir de ese desierto, de ese proceso, ¿dónde tienes que poner los ojos? En Jesús. Vamos a darle gracias a mi Señor por esta hermosa palabra que nos regaló, que se nos está yendo el tiempo para poder entrar al paso de la Santa Cena. Los que aún no han conseguido el jugo de uva o la galleta, vayan corriendo, que ya llegó el momento, vayan corriendo. Vamos a darle gracias por esta hermosa palabra. Cree lo que Dios te dice. El título de este mensaje es: los planes de Dios son mejores que los tuyos, aunque tú no entiendas. Dios te está formando en tu desierto, en tu problema, en tu escasez, en tu deuda. Porque Dios sabe lo que va a hacer más adelante contigo. El diablo se va a disfrazar de ángel de luz para atrasarte y que tú no sigas avanzando. Vamos a empezar a creerle a Dios a través de esta palabra. Dios te dice hoy que no importa lo que estás pasando, porque a los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan para bien. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque sé que todo esto que estoy viviendo son otro nivel que tú me estás llevando, Señor. Señor, dale fortaleza a todos los que están escuchando y los que van a escuchar más adelante, Padre, para que tú nos sigas dando la esperanza y la fe de seguir esperando tus planes que son mejores que los nuestros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a buscar Juan 6:50. Juan 6:50, rapidito por allí. Juan 6:50. ¿Dónde lo tenemos? Juan, ya te lo busco ya. Juan 6:50. Juan. Ese es el pan que desciende. 50, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Cómo dice, pastora? Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él
no Este es muera, el pan que desciende del cielo para que el que come de él no muera. Si tú quieres vivir hoy, si tú quieres dejar esa maldición generacional que hay en tu vida de deuda, de escasez, de problemas, tienes enfermedades que no son, los médicos te dijeron que ya no tiene solución. ¿Cuál es el cuerpo que tiene que comerte? ¿El del pastor? ¿O el de tu líder? ¿O el tuyo? Si tú estás enfermo, tienes problemas, tienes escasez, tienes deudas, tienes problemas financieros, tienes escasez, tu familia te odia, tu familia te ha dado la espalda y tú estás sufriendo, estás llorando, estás destruido, perdiste tu esposa, tus hijos, tu familia. ¿Quién es el que te va a dar vida de nuevo? Jesús. Y Jesús es el pan que descendió del cielo aquí en la tierra, que muchos lo despreciaron. Y hoy Jesús no quiere que desprecies ese pan. ¿Cómo dice, pastora? Yo soy el pan que vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, los religiosos, judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Mira, en ese momento los religiosos empezaron a pelear con Jesús. Empezaron a contender entre ellos. ¿Cómo va a decir este está hablando de canibalismo? Hay que comérselo a él. ¿Cómo se le ocurre? Y hay gente que no entiende los planes de Dios porque son locuras para ellos. Estos se volvieron locos ahí. Ellos se volvieron locos entre ellos, pastora. ¿Cómo nos vamos a comer a él? Eso es canibalismo. Son los caníbales que se comen a los caníbales, a las personas. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pastor, pero estoy en pecado, estoy haciendo lo malo y tengo una enfermedad porque tengo juicio de Dios. Ahí está la solución. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ay, tú quieres como los hombres que fueron bendecidos y prosperaron, los que estamos hablando ahorita de los planes de Dios, son mejores que los tuyos. David, Moisés, José, hasta Jesús. Si tú comes su carne y bebes su sangre, Él está contigo y tú serás un varón próspero. Génesis 39:2. Y Dios estaba con Jehoski, y Dios estaba con Yerilín, y Dios estaba contigo, con Luis, con Fidiberto, con Brenda, con los hermanos. Sí, Señor. Dios estaba contigo. ¿Cómo dice, pastora? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Si tú comes esa carne vas a vivir, pero el médico me dio tantos meses de vida. Si tú comes su carne, pero esto es para el que cree, el que no cree, porque esto es el cuerpo precioso de Jesús. Disciérnelo así, velo así, para que tú veas un milagro en tu vida. Vas a ver un milagro sorprendente y sobrenatural en tu vida. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. En el desierto los esclavos comieron el maná, pero igual murieron. Murieron, era un pan normal. Si tú ves que esto es un pan normal, es una galletita ahí y una gaseosa de uva o un fresco de uva, no va a servir de nada. Pero el que come de este pan vivirá eternamente. Vivirá eternamente. Y cuando llegaron a esa casa a hacer la Santa Cena, dice la palabra de Dios, que Jesús tomó el pan. Jesús tomó el pan y hoy Jesús va a hacer un milagro sobrenatural en tu vida. Maldiciones generacionales se van a romper en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Esto es para el que cree. Si tú crees que esto es una galletita más, de nada te sirve. Pero si tú pones y disciernes y con pensamiento que este es el cuerpo perfecto de tu amado Jesús, tu vida va a ser próspera, bendecida y vas a ser sano y vas a ser libre de muchas maldiciones generacionales en tu vida para seguir adelante. Y mucha gente se va a sorprender de lo que Dios va a empezar contigo, porque Dios empieza una obra y la termina hasta el día de su regreso. Y Jesús tomó el pan y lo partió y dio gracias. Amado Dios, te doy gracias. Gracias por tu cuerpo que fue molido
molido, crucificado, destruido, abolido, desfigurado. Y por esa sangre fuimos nosotros sanos, prósperos, bendecidos. Tú te hiciste pobre en esa cruz para darnos riqueza. Tú moriste para darnos sanidad. Tú nos moriste para darnos libertad de maldiciones generacionales. Y en esta mañana toda deuda, toda maldición, toda escasez, toda pobreza, toda maldición generacional, nuestros hijos apartados, tú nos prometiste, Señor. Tú nos prometiste que tú nos librarías. Nos darías vida y vida en abundancia, Padre. Te doy gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por esta carne que fue molida por ti, Señor. Y dio gracias y comió. Coman el pan. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús, sin merecerlo, tú eres bueno. Sin merecerlo, tú eres bueno. Sin merecerlo, tú eres bueno. Gracias. Gracias porque sé que empezaré a ver milagros en mi vida, en mis hijos, en mi familia, en el ministerio. Maranata, por fe, Señor. Gracias, Jesús. Cuando siendo pecador. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Asimismo tomó la copa. Esa sangre que fue derramada por amor a ti y amor a mí, que perdona tus pecados, te limpia de toda maldición de pecado, de toda inmundicia de tu vida, de toda mente mala, de toda destrucción que tú mismo entraste sin darte cuenta. Hoy Dios te dice a través de su Hijo Jesús, cuando llegó a esa cruz, que cada gota de su sangre fue por amor a ti y fue por amor a mí. Y levantó esa copa. Hoy cuando estés tomando esa copa, Dios va a hacer milagros en tu vida, sobrenaturales. Si Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Solo esto es para el que cree. Y levantó su copa y dio gracias. Señor, te doy gracias por tu sangre, Señor. Toda enfermedad, toda maldición de pecado que esté abordando mi vida, Señor, límpiala con tu sangre, Señor. Límpiala, Señor, con tu sangre preciosa, precioso Rey. Tu palabra lo dice, Señor, que tu sangre limpia, restaura, renueva, perdona, bendice, ama. Saca todo lo que no es tuyo de mi vida, precioso Rey, a través de tu sangre. Y dio gracias. Y tomó esa copa. Y esa sangre la bebió. Beba la sangre de Cristo. Y todos mis errores no me desprecias. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias. Sin merecerlo, aquí me das una oportunidad y el privilegio de anunciar tu sacrificio, papito lindo. Gracias. No entiendo cómo, siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo. No te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí,
Lo diste todo por mí, mi Jesús. Trae sanidad en esta mañana. Trae liberación esta mañana, precioso Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias, amado Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, gracias. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo. No te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me desprecias, sino que me abrazas. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo. Oh, gracias. Mi Jesús, tu amor es alto, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es santo, sobrenatural. Sangre poderosa tuya, Jesucristo, limpie, liberte, restaure, sane, Señor, y llene de tu presencia. Señor, trae testimonios vivos, genuinos y reales. Contarás testimonio de lo que Dios empezó a hacer en tu vida, porque yo creo en las maravillas de mi amado Jesús. En cada clave pasó su cuerpo. Pensabas en mí. Gracias por pensar en mí, gracias por pensar en cada uno de los que están conectados, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre amado, por la vida de cada uno. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que se conectaron hoy y los que hicieron este paso de fe, que es la Santa Cena, es tu cuerpo, es tu sangre, precioso Dios. Yo sé que hoy empezaste un milagro en cada uno de los que lo hicieron, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Gracias por los que lo van a hacer en otra oportunidad, Señor. Bendícelos, restáuralos, levántalos, renuévalos. Haz milagro en sus vidas. Hermanos, no se queden con nada. Dar por gracia lo que recibiste por gracia. Si Dios empieza a hacer un milagro en tu vida, escríbeme, comparte este mensaje. No te quedes con la bendición que Dios te dio. No es para ti solo, es para otras personas. Comparte este mensaje. Compártelo en las redes sociales de los YouTube, los Facebook, los cosas de eso. Compártelo. Que Dios te va a bendecir y así como te bendijo a ti, va a bendecir a otros. Si Dios hizo un milagro contigo, escríbenos y estaremos hablando de eso, porque yo sé que Dios, como hizo un milagro mi amado Jesús en ese tiempo, lo volverá a hacer. Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente con un rico café de la mañana. Bendiciones a todos. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, no falten, Dios les bendiga. Y es santo, sobrenatural.